Hola Buenas Jonathan, noches. hola Daniel, Cristian, Luis, Juan. Buenas noches, ¿Cómo es? tardes para mí. Yeah. Hola Luis. Hola Jaime. Hola, hola. Esperemos unos cuantos momentos. ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Cómo han Hola, estado? Bien. hola clase. ¿Qué más? Clase. ¿Cómo les digo? La El curso. clase. Los del curso. Compañeros, Me perdí el compañeros. anterior. Sí, compañeros. Me perdí Claro el que, anterior, bueno, sí. que parece importante haber estado, ¿no? Tendría que haber visto el video, tal vez, para enganchar un poquito. Lo puedes ver después. Ok. Luis siempre hace una ultra, súper rápida repaso de la Ok. sesión. Bien. No te preocupes. Y No, y los como videos... decía Jaime en la introducción, el estilo de la enseñanza es no lineal. Entonces, la idea es que no sea un prerequisito haber visto esto anteriormente. No es mandatorio tampoco. Allá bueno, atrás veo un live view corriendo. ¿en dónde? Ah, el de El Daniel. equipo de Daniel. Allá atrás. A Sí. ver, Ok, bueno, antes de arrancar, como siempre, para quienes son nuevos y no han estado acá, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí tenemos un tablero de Miro y voy a pegar el link al tablero de Miro en el chat para que lo puedan accesar. Y básicamente es un espacio colaborativo donde vamos a aprender juntos. No es lineal. En el centro tenemos a la blockchain de Cardano, el Ouroboros. Y hay diferentes temas que están surgiendo, como Bluetooth, introducción a blockchain, teoría, gobernanza, y otra rama que es la del el Cardano Node. Y fue por la rama donde empezamos, por votación, y es la rama donde nos estamos desarrollando. Ya tuvimos 2 lecciones en esta, ya está completa. El nodo ya está andando, los videos están en YouTube. Y ahora vamos a hablar sobre el CLI y teoría básica. Básicamente, cuando ven el bloque de la temática, si le dan un zoom in, ahí van a ver una tabla que se llama asistencia, donde pueden poner sus nombres, su país, su perfil. Van a ver links que se pueden poner ahí y los subtemas. Hay un área de preguntas donde pueden postear preguntas si lo desean. Entonces, eso es como resumen, sé que es súper rápido. Hay una introducción más larga en el YouTube channel. Y con eso puedo pasar el micrófono y la pantalla a Luis. Ok, Luis, puedes tomar el mando. ¿listo? Bueno, vamos a compartir. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Nuestro famoso nodo que hemos instalado en 2 sesiones. A ver, para retomar lo que hicimos la vez pasada fue poner a correr el nodo de Cardano después de la instalación, ponerlo a sincronizar, crear un servicio, un systemd que nos permita ejecutar el nodo de Cardano, y ahí lo dejamos corriendo esperando a que sincronizara. Entonces, cuando yo miro el estatus del servicio, me dice que ha estado activo 7 horas, hace 7 horas ha estado activo y corriendo con este ejecutable, que es el que también estuvimos explorando en la sesión anterior. Okay. Vamos a ir un momento a la estructura de archivos que tenemos donde toda la aplicación está corriendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de C-Node, para responder a la pregunta de Daniel, aquí en la carpeta DB, en este caso particular de C-Node, que digamos que tiene esta estructura en particular, esa es la carpeta que hay que copiar, básicamente. Donde se está escribiendo toda la base de datos de la blockchain. ¿Ok? Y bueno, si vamos a ver aquí dentro de
la misma pantallita que tiene Daniel allá al fondo, vemos que el nodo ya está sincronizado al 100%, o sea, está en el epoch 190, lleva 7 horas desde el último reinicio, y pues presenta toda la información genérica que ya también estuvimos discutiendo así como a grandes rasgos en la sesión anterior. Eso fue lo que hicimos como a resumen en la sesión anterior. Entonces ahora la idea, como decía Jaime, es hablar un poco empezar un poco hablando de temas muy genéricos de criptografía, porque criptografía pues es un mundo pues, gigantesco y se puede profundizar muchísimo. Y pues digamos, tanto en la matemática que hay detrás como los algoritmos que hay detrás. Entonces es un universo que pues no vamos a cubrir a profundidad, pero sí vale la pena tener en cuenta como generar una línea base para todos sobre conceptos básicos de criptografía para poder entender un poco más adelante algunos términos en Cardano y empezar a ver cómo se generan llaves y cómo las billeteras gestionan esas llaves en Cardano y luego empezar a jugar un poco con el Cardano CLI. Entonces, para esto preparé una pequeña presentación de criptografía. ¿Ok? Son unos pocos slides, simplemente para que hagamos un recorderis de cuáles son los principios básicos. Y como todos sabemos, la criptografía es una cosa que ha existido desde siempre, ¿cierto? Es decir, desde que el principio de la humanidad, cuando se presentó el reto de encriptar un mensaje o de enviar un mensaje a otra persona y no se quería que fuera interceptado por alguien indebido que no tiene por qué leerlo, pues entonces empezaron a hacer métodos básicos de encriptación en donde dos personas, que era el emisor y el receptor, se ponían de acuerdo en cómo era el proceso de encriptar ese mensaje y desencriptarlo. Por ejemplo, moviendo de acuerdo a un parámetro específico ciertas posiciones del alfabeto y eso cifraba el mensaje, lo que se llama un texto cifrado. Y luego cuando el receptor recibía ese mensaje cifrado, utilizando esas mismas reglas predeterminadas, es decir, los dos, tanto emisor como receptor, tenían que saber cuáles eran las reglas de encriptación para poder desencriptarlo. Entonces hacía ese proceso al revés para poder tenerlo como texto plano, digamos, texto legible por los seres humanos. Pero entonces todo eso se potencializó con la llegada de los computadores y eso es todo lo que hablamos ahora de criptografía, pues es realmente la criptografía moderna potencializada por la capacidad de las máquinas. Entonces, pero básicamente el proceso es este que está acá. El proceso de encriptación es enviar un mensaje con la confianza de que va a ser público para todo el mundo va a poder ver el mensaje, pero lo único que van a ver es ese texto cifrado. No van a poder saber el contenido de ese texto. Sin embargo, el receptor va a tener la garantía de que ninguna otra persona indebida pueda leer ese mensaje y pueda desencriptarlo utilizando una regla específica que en este caso acá se representa como una llave de encriptación y una llave de desencriptación. Entonces la criptografía tiene, digamos, como una especie de, aquí lo que trato yo es de caracterizar o de categorizar todo el mundo de la criptografía. Entonces tenemos todo lo que está relacionado a criptografía que no tiene asociado ningún tipo de llaves, que es esta columna que está aquí a mano izquierda, donde tenemos todo el mundo de los hash, las funciones hash, y tenemos todo el mundo de los números pseudoaleatorios. ¿Alguien sabe por qué se llama pseudoaleatorio? Los números porque no se llaman números aleatorios, sino números pseudoaleatorios. No.
Sería bueno que- Bueno, digamos que random es una idea, pero en la práctica no es real. ¿Será por eso? La verdad que estoy arriesgando una... Sí. Sí, perfecto. Eso es lo que, sí, lo que dice la intuición exactamente. Y es que, digamos que la criptografía moderna, como está basada en máquinas, depende mucho, digamos, de la entropía o el grado de desorden o la capacidad de generar verdaderamente números aleatorios. Pero resulta que un microprocesador de una máquina en principio está aislado del mundo exterior y no tiene posibilidad de obtener esa entropía para poder generar un número realmente aleatorio. Entonces, un procesador de una máquina, desde un punto de vista de su ejecución, es determinístico, ¿ok? Es decir, es predecible lo que va a realizar. Porque las entradas que generan ese algoritmo, digamos que son determinísticas. Entonces hay que darle, para generar realmente un número aleatorio, hay que darle un estímulo del exterior, como del universo, ¿no? Desde afuera, a la máquina. Entonces hay muchos algoritmos que, por ejemplo, toman el tiempo de ejecución o toman información del exterior o toman una entrada del usuario que permita generar una especie de aleatoriedad en el sistema para que la máquina genere verdaderamente un número aleatorio, pero verdaderamente es entre comillas, por eso se llama pseudo aleatorio. Y resulta que la criptografía depende muchísimo de la aleatoriedad, porque los métodos criptográficos para generar llaves, si no generan números, si no tienen como una entrada, un número aleatorio que no sea determinístico, se pueden llegar a romper fácilmente. Digamos que no necesariamente por fuerza bruta, sino por, digamos, que las salidas de una llave pueden llegar a ser un poco predecibles y entonces casi que por una regla de 3, simplificando mucho las cosas, yo puedo reversar, teniendo dos llaves simétricas que son muy parecidas, puedo yo reversar y lograr encontrar cuál fue la entrada que me generó esas dos llaves. Entonces, yo aquí también preparé como unos ejemplos que pueden ejemplificar un poco eso mejor, pero entonces, como concepto general, importantísimo es que se genere una aleatoriedad verdadera al momento de generar llaves. Eso es uno de los grandes desafíos de la criptografía hoy en día. Y entre otras cosas, muchos de los grandes hackeos que han existido, o algunos de los grandes hackeos que han existido, es por esa incapacidad de generar verdaderamente números aleatorios. Entonces, está ese mundo de esa rama de la criptografía sin llaves. Luego venimos a las llaves simétricas, que es más o menos el proceso que estaba mostrando aquí anteriormente. Y más adelante también lo voy a mostrar. Y es la encriptación utilizando un solo tipo de llaves. Esa llave es la que tiene que tener tanto quien encripta como quien desencripta. Y entonces, una de las grandes desventajas es que el mensaje, cuando se comparte a través de una red pública o se envía hacia el destinatario también tiene que tener la llave. Entonces, yo de alguna manera, cuando genero mi llave para encriptar, debo publicar esa llave o entregársela al emisor para que pueda desencriptar ese mensaje, para que pueda descifrar ese mensaje. Y eso quiere decir exponer la llave de alguna manera. ¿Ok? Entonces, esa es una de las grandes desventajas de las llaves simétricas, que están divididas entre cifrado de bloques y cifrado de corrientes, que son dos tipos de encriptación, que básicamente lo que hace el cifrado de bloques es coger, empaquetar la información en paquetes de bits,
e ir cifrándolos por paquetes. Y la cifrado corriente sí es como va viniendo bit por bit y va cifrando bit por bit. Es simplemente eso. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de las llaves simétricas? Que permiten encriptar grandes cantidades de información. Están como que más diseñadas, son mucho más rápidas y eficientes para encriptar grandes cantidades de información que las llaves, que si comparamos con las llaves asimétricas, que son más seguras, pero son mucho más lentas a medida que la información se va haciendo más grande. Entonces, una información que es, por ejemplo, un archivo muy extenso, un PDF muy grande, si yo lo quiero encriptar, seguramente lo voy a hacer con llaves simétricas, ¿ok? Porque llaves asimétricas es completamente ineficiente para hacer ese tipo de cosas. Por otro lado, entonces, las llaves asimétricas, pues es como la base de muchas de las comunicaciones que establecemos hoy en día en el Internet y todo lo que comentábamos en la primera sesión, por ejemplo, del SSH, está basado en criptografía asimétrica. Y la criptografía asimétrica es la combinación de una llave privada y una pública. La privada nunca se expone. Yo genero la privada. Las dos, la llave privada y la pública, están relacionadas por una ecuación matemática de tal forma que si yo conozco una, es muy difícil conocer la otra. O sea, no puedo reversarla, ¿sí? Porque digamos que las iteraciones que me tomaría son demasiado, entonces por fuerza bruta yo no puedo romper y no puedo llegar a la llave privada a partir de la llave pública. Entonces, la llave pública, bajo ese principio, la llave pública es la que yo puedo publicar sin ningún problema y la puedo poner en la red. Puedo encriptar con la llave privada y todo el mundo puede conocer la llave pública y puede validar que puedo firmar con la llave, digamos, la llave privada, y con la llave pública cualquier persona puede identificar que yo firmé ese documento, por ejemplo, esa información, solamente utilizando la llave privada, sin necesidad de conocer mi llave, solamente utilizando la llave pública, sin necesidad de conocer la llave privada. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco más en detalle. Hasta aquí creo que vamos bien. ¿Alguna inquietud ahí o comentario? Entonces, vamos a hablar un poco de funciones hash. Bueno, para comentarles, una blockchain o digamos que no hay una criptografía que sea única, ¿sí? Es decir, que se utilice solamente en una cosa. Entonces, una blockchain utiliza realmente la combinación de todos. Si ustedes saben, aparecen las funciones hash por todo lado porque tienen unas ventajas que son especiales para cierto tipo de cosas, pero obviamente no solamente me voy a basar en funciones hash para fundamentar toda la seguridad de una red. Entonces, al final, lo que se utiliza en una blockchain, por ejemplo, es una combinación de todo esto, de todo este mundo criptográfico. ¿Okay? Las funciones hash, entonces, se definen como una función matemática irreversible que toma cualquier cantidad de texto y la coloca la empaqueta en una línea de caracteres específica. Entre más grandes sean los caracteres que tiene como salida esa función, por ejemplo, el SHA-256, que es el más usado, que lo utiliza Cardano, que lo utiliza Bitcoin, el SHA-256 genera una cadena de 256 bits y siempre, independientemente de la entrada que yo le dé, voy a obtener esa misma salida, pero esa salida va a ser única para esa entrada que yo le di. Si le cambio lo más mínimo a ese texto, por ejemplo, si estoy hasheando un texto, si le cambio una coma o un espacio, el hash que me va a generar es completamente diferente. Y sin embargo, en principio matemáticamente son irreversibles. A partir del hash no puedo obtener el mensaje. Se puede considerar como una encriptación, pero digamos que hay posibilidades de romperlo, de reversarlo.
y hay técnicas que pueden llegar a lograrlo. Entonces, en función de cada vez que se ha ido aumentando la capacidad de procesamiento, pues hay ciertos algoritmos hash que ya están obsoletos. Por ejemplo, antes se utilizaba mucho estos, el MD5 y el SHA-1, el 2 y el 3, que ya se consideran inseguros porque son muy fáciles de hackear. Entonces ahorita pues se está utilizando el SHA-256 y a medida que se va aumentando pues se considera más seguro. Las formas de hackearlo realmente no son haciendo fuerza bruta, sino utilizando diccionarios. Digamos que como hay toda una base de datos de palabras que generan distintos tipos de hash y esas palabras entonces se van combinando y se va acercando un poco al texto o al mensaje de entrada en función de lo que se va viendo, se va interpolando entre esos diccionarios. Más o menos es como funciona. Es una de las técnicas para romper los hash. Pero entonces, bueno, el SHA-256 es el que se utiliza y es considerado en este momento como difícil de romper. Les voy a mostrar un momento aquí un SHA-256 para que vean que, digamos que vamos a desmitificar un poco el mundo cripto, o sea, la criptografía. Aquí voy a traerles un código aquí en Python. En un momento. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, Python tiene una librería que se llama HashLib, donde yo tengo una serie de diferentes algoritmos de tipos de hash. Tengo el SHA-256, tengo el 512, incluso otros, el SHA-2, SHA-3, pero combinando con 256, etc. Entonces, cuando importo esta librería HashLib, puedo decir que, bueno, voy a crear un hash a partir de el SHA-256. Lo voy a empacar como si fuera un binario. Este mensaje como, este es el curso de los jueves. Y aquí ya empaqueté ya creé el hash, digamos, de este mensaje. Es así de simple. Y con esto, si yo no le imprimo, si no lo paso a que me lo ponga en formato hexadecimal, pues me va a salir unos caracteres que son como más difíciles de ver. Normalmente los hash se visualizan o se imprimen en formato hexadecimal. Entonces, print. Ok, so aquí apareció mi hash. Entonces, es una cadena de 256 bits imprimido en formato hexadecimal con este mensaje que le pasé acá. Si vamos a mirar un momento, disculpen, a ver, yo abro acá ya 256, a ver si también hay muchísimas librerías que permiten, incluso aquí yo tenía una, vamos a... No, se da. A ver si esta me da un SHA-256. Entonces, si le paso este mismo mensaje, me va a dar algo como A10
finalizando con DF79, ¿sí? A10 finalizando con DF79. Entonces ese es el SHA-256. Entonces, si pueden ver aquí, yo cambio, le doy un espacio y el hash es completamente diferente. Si le doy un enter, el hash es completamente diferente. Meto muchos caracteres y él va creando un hash con la misma salida, digamos, en cuanto a, ¿cómo se llama? El número de bits que saca al final. Entonces, ¿qué pasa? Es una función muy eficiente que permite empaquetar información y sin que ocupe mucho espacio. Por eso es que el hash es, digamos, la piedra angular o el principio básico que fundamenta una blockchain, digamos. Y muchas de las operaciones, como decía yo al comienzo, que hacemos todos los días en Internet. Listo. Entonces en las llaves asimétricas están estos métodos de encriptación, RSA, elípticas, DSA, que también es elípticas con unas variaciones. El que utiliza Cardano en particular es con curvas elípticas. ¿Okay? Y pues los usos, básicamente es todo lo que hablamos día a día, que son las funcionalidades de la blockchain. Generación de llaves públicas y privadas, encriptación de mensajes, firmas digitales, intercambio de llaves. Entonces, bueno, el concepto de firmas digitales, voy a pasarlo. ¿Qué utiliza Cardano? No un único método criptográfico, lo que les decía, este es el método de encriptación que utiliza Cardano primordialmente, el ED25519, que es una familia de curvas elípticas, ¿ok? Y las curvas elípticas es que una función matemática se toma un número primo gigantesco dentro de que pertenece a esa curva, y en principio esa es aleatoriamente, digamos que pertenece a esa curva. En principio esa es la llave pública o privada, y a partir de ese número, aplicando la función elíptica, se obtiene la otra llave correspondiente. Sin embargo, el proceso de reversar es técnicamente imposible. O sea, a partir de la llave pública, nuevamente, no se puede obtener la llave privada, no se puede reversar esa función, tomaría mucho tiempo de procesamiento. Lipsodium también, aquí está el link para que exploren un poco la librería, que es una de las librerías que utiliza Cardano, en donde están todos estos paquetes criptográficos que les venía mencionando. Y las HD Wallets, no sé si están familiarizados con ese concepto, es como la forma de generación de billeteras jerárquicas, es decir, que a partir de una misma llave se pueden generar toda una jerarquía de direcciones, de otras llaves. Hay una llave base, y a partir de esa llave base se genera toda una jerarquía de direcciones. Entonces, eso viene de Bitcoin realmente. Esto no lo ha inventado Cardano. Viene de un Improvement Proposal de Bitcoin, que lo que busca es pues aumentar como la seguridad y la privacidad en la utilización de llaves, porque a partir de una llave base yo puedo utilizar muchas otras llaves, y a su vez puedo utilizar muchas diferentes direcciones que me permiten, que puedo utilizar para hacer transacciones. Y después, por ejemplo, cuando ya utilicé esa dirección en particular, puedo utilizar otra dirección completamente nueva para realizar otro tipo de transacciones. Entonces, este es como el concepto básico de las llaves, de las billeteras jerárquicas. Ahora, entonces, si me permiten, voy a mostrarles cómo funciona, o digamos, voy a tratar de colocar una jerarquía de cómo funcionan las llaves en Cardano para después pasar al CLI. Ok, entonces llaves en Cardano. El método de derivación son
por curvas elípticas. El comando básico que utilizo para ello es el keygen en el CLI. Ya vamos a verlo. Entonces, Cardano CLI keygen. Y siempre tengo dos tipos. Una llave de firma que es la privada o la ESKI. Siempre ahí en Cardano se utiliza esta nomenclatura que es como con extensión ESKI para que se vayan familiarizando, y una de verificación que es la BKey, que es considerada como la pública. Entonces es asimétrico. Llaves asimétricas. El keygen entonces siempre me genera las dos llaves, la privada y la pública. La privada es para firmar, sign key, y la otra para verificar, que es la llave pública, la BKey. Listo. Ahora dentro de esta gran categoría tengo otras dos categorías que son llaves de pools. Yo las llamo así. Creo que no aparece como en ninguna parte que lo hagan, que hagan esa categorización así. Pero me parece que es más claro dividirlo así. Y otro tipo de llaves que son las llaves para realizar transacciones. Entonces, dentro de las llaves de pools tengo llaves operacionales. Vamos a ponerlo un poco más por acá. Llaves de verificación. Y llaves como de keys, que se llaman keys, no sé cómo traducir esto, pero es Key Evolving Signatures. Okay. Estos son los tres tipos de llaves que maneja un pool: llaves operacionales, llaves de verificación y llaves keys. Y llaves con Las llaves, con firmas evolutivas. Imagino que las llaves en sí van evolucionando en esas firmas. sí. En la última, sí. Ajá. Ujú. Estas también son llamadas las call keys. Las de verificación son llamadas las hotkeys. Ok, en el mundo de los operadores de pool. Estas call keys que tienen, o sea, lo que genera, nuevamente, cada una tiene su par. Cold SKey, cold BKey. ¿Listo? Y también acá hay un counter. Está asociado un poco a las que va como monitoreando la evolución de las llaves evolutivas. Estas llaves, todo eso se puede generar a través del comando keygen. ¿Ok? Y estas llaves, digamos que son las más críticas, las más sensibles, son las que se deben mantener, como dice en su nombre, cold, se deben mantener en, digamos, sin acceso a internet, digamos así. ¿Ok? Luego siguen las llaves de verificación, que están las BRF, SKey y BRF BKey. Estas fueron introducidas en el último Ouroboros. Antes no había necesidad de utilizar estas BRFs. Son las llaves de verificación, son las que me permiten firmar bloques.
cuando uno es escogido, es decir, el proceso que estaba mostrando acá en este slide, bueno, que no lo mostré a fondo, pero es básicamente el de firmar. A través de, con mi llave privada, yo firmo un documento, en este caso, bueno, no un documento, sino el hash del documento, yo lo firmo. Aquí yo lo que hago es firmar el bloque, lo publico, y todos los validadores lo que hacen es validar con mi llave pública de verificación que efectivamente yo soy el que firmó el bloque. Yo soy el líder que fue, que fue programado en ese momento para efectivamente firmar el bloque. Esas llaves son las que me permiten firmar el bloque. Cuando se dice firmar, entonces ese proceso. Y las llaves, ¿qué es? Pues son, es simplemente un certificado de operación que expira cada 90 días. ¿Okay? Entonces, la idea de este certificado de operación es, pues, bueno, la teoría no lo explica muy bien, pero simplemente es como garantizar que el pool, digamos, sí, cada 90 días haya alguien detrás y que renueve su certificado y que garantice que efectivamente el pool está arriba funcionando como debe ser, digámoslo así. No sé si aquí los operadores puedan darle otra explicación a las llaves que es. Es un certificado de operación con una expiración y entonces, ¿qué es lo que pasa con la expiración? Que si se dejan expirar estas llaves y yo voy a firmar bloques, puedo firmar el bloque, puedo crear el bloque, puedo hacerle una publicación al bloque, pero no voy a obtener ninguna recompensa por haber hecho el trabajo. ¿Por qué? Porque mi certificado de operación está expirado. Entonces eso es lo que se garantiza con esas llaves evolutivas. ¿Listo? Y pues las call keys lo que hacen es realmente, lo que me permiten es realizar cambios en el pool, ¿no? Entonces, hacer una actualización, por ejemplo, de parámetros del pool, por ejemplo, los costos variables o fijos, por ejemplo, actualizar alguna información básica del pool, por ejemplo, cambiar el pledge del pool. Todo eso lo hago con el call key. Renovar los certificados los hago con el call key también, ¿sí? Entonces, esa es la relación entre estos tres tipos de llaves que están dentro de la categoría llaves de pools, ¿ok? Ahora vamos a las llaves transaccionales. Entonces, las llaves transaccionales podemos categorizarlas en función de la era. Entonces hay unas llaves de tipo iron y otras llaves de tipo Shelly. Las de tipo Shelly, sí, normalmente empiezan con una DDR, el resto. La forma de identificarlo es ese ADDR, que siempre se pone como un sufijo a la dirección como tal, o una DDR test, si estamos en testnet. Y las Byron, lo que tienen es una llave, creo que son, que se me olvidó cómo empiezan, esas como DDZ o algo así. AE2, AE2, el resto, o DDZ
FF, el resto. Las llaves Byron empiezan así. Creo que ya no hay muchas, pero entonces hubo una época en que, sobre todo cuando empezó la era Shelley, todavía se tenían esas llaves de la era anterior, de la era Byron, y había un proceso de migración y todavía se te seguían utilizando esas billeteras. Algunas billeteras permiten hacer esa migración, ya cada vez es menos común y ya pues casi, yo creo que no sé si haya todavía gente que tenga dinero, que tenga hadas en estas billeteras antiguas. Esa es una forma de categorización. Y la otra categoría es en función de su uso. ¿Sí? Entonces, en función del uso, tenemos pues las direcciones de pago. Que muchas veces la van a ver como payment, B-key. Ya saben entonces que con esa nomenclatura que mencioné acá, todas es key, B-key, cuál es la llave privada y cuál es la llave pública correspondiente. Payment es key. Y el payment address. Entonces estas son la llave privada, la llave pública y un hash o una dirección asociada a estas llaves. También están las direcciones de staking. Entonces, no todas las llaves que yo genero son para hacer staking. Cuando yo digo delegar a un pool, genero unas llaves específicas que me permiten hacer ese proceso. Y aquí adentro nuevamente están las stake B-key, stake S-key y stake address. Y esa stake address es una dirección especial, porque ahí es donde se guardan los fondos de las recompensas, pero no se manejan bajo el método UTXO normal. Y por eso es que cuando, no sé, cuando ustedes vean que se les está pagando a las recompensas, la recompensa llega a un aparte, no se suma directamente al saldo de la billetera asociada, al saldo total. Es por esa razón. Y hay otras direcciones que de pronto han visto que se llaman direcciones de empresa, en la traducción en español, pero es Enterprise Address, que no son muy utilizadas, tenían un objetivo inicial que nadie estaba utilizando actualmente. Eso es como el mundo de las llaves en Cardano, en resumen. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, muchas gracias. Yo hasta ahí voy bien. Vi que tenía la mano levantada Jaime. No sé si querés decir algo. Sí, lo que pasa es que, pues, como siempre, la barrera del idioma, ¿no? Ustedes pueden mirar también la documentación de Cardano RG. Ahí hay unos conceptos del core donde van a encontrar explicación de lo que está diciendo Luis para, pues, por si quieren profundizar. Obviamente, pues, está en inglés y, pues, la traducción la pueden hacer de cierta manera utilizando el traductor de Google y les va a salir algo relativamente decente en donde ahí explican y refuerzan varios conceptos que estuvo proporcionando los Luis para las personas que quieran. Pues yo voy a compartir el vínculo aquí en el chat y pues si apetecen pues pueden Yo entrar. les puedo decir el DeepL. Oh, no se entendió. Estás muteado, Daniel. No se entiende. No, que les iba a comentar que para traducir el DeepL, el DEPL, es muchísimo mejor y traduce perfecto.
Ok, Ok. perfecto. Algo que quería agregar también, Luis, es, bueno, llevamos básicamente a 1 hora. No sé, y yo sé que, bueno, yo personalmente me gustaría meterle el CLI ahora, pero si entramos en CLI hoy, creo que se va a alargar bastante el tema. No sé qué piensan los demás. Yo por lo menos si tengo que retirarme ahorita, les iba a pedir un favor, si alguien tiene hadas de testnet, eh, les pido el favor que si, porque necesito hacer pruebas y no me dejan hacer pruebas, pues hasta que no tenga muchas para hacerlas, para que hagan bloques. Entonces, si por casualidad tienen en sus arras hadas de testnet, sería genial que alguien me ayudara. Pero si por lo demás, muchas gracias. Interesantísimo el tema, pero yo sí me tengo que retirar. Gracias, Daniel. Hay un canal de Telegram de operadores de pool en testnet. Ahí alguien puede mandarle unos millones para no depender del faucet. Ah, genial. Ese es un buen dato. Gracias. Voy a mirar entonces. Muchísimas gracias por la explicación. A pesar de que son términos que, pues, con los que nosotros vivimos día a día, pegarles una repasadita a veces desempolva los conceptos. Yo voy a tratar de proporcionar unos vínculos a una documentación oficial para que las personas que quieran como indagar, hay unos comandos también que se pueden hacer directamente en el nodo para ir mirando más o menos qué alternativas te proporciona el Cardano CLI, ¿sí? Entonces, pues voy a tratar de dejárselos, no sé si de pronto en el Discord, yo creo que sería como el espacio más razonable, o de pronto aquí en Miro, en las notas que están en la parte superior derecha, van a encontrar como una hojita. Ustedes cliquean ahí encima de la hojita y les van a salir las notas. Yo, pues, como les decía, yo creo una con los comandos. Entonces, pues nada, mil disculpas por las desconexiones y pues trataré de aportar un poquito de conocimiento. No, no hay problema, Y Jaime. pues, gracias por la No, información. perfecto. Complementa mucho, mucho, No, mucho. gracias. Sí, yo Listo. aprendí bastante ahora. Gracias, Luis. Y gracias, Jaime, por los aportes. Bueno, Entonces, con eso podemos quedamos así regresar entonces. ya, podemos regresar a la sesión inicial entonces y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Qué pena no tenía Bueno, la cámara, pero se me dañó el computador. Ok, no hay Que estén problema. muy bien. Ok, bye bye. chao, chao. Que Vale. estén bien.